Hola de nuevo, bienvenido a su canal Asesorías Gerenciales para obtener más y mejores resultados. En el episodio de hoy hablaré de una de las herramientas más prácticas para analizar y resolver problemas, las 5W y una H. Pero antes de empezar, ¿ya estás sentado en la posición correcta con libreta y pluma? Si es así, empecemos. Técnicas de análisis utilizando las 5W y una H. La primera vez que aparecieron las 5W y una H fue en un poema de Kipling. Ahí lo recordará por ser el autor del famoso libro La selva de Mowgli, Balú, si se lo recuerda. Y en su poema de 1902 decía: mantengo a 6 honestos sirvientes. Me enseñaron todo lo que sé. Sus nombres son qué y por qué, cuándo y cómo, dónde y quién. Decía el maestro Einstein que si él tuviera una hora para resolver un problema, gastaría 55 minutos pensando acerca del problema y 5 minutos pensando en soluciones. Entonces veamos el primer uso de la 5W y una H que la utilizamos para entender un problema con claridad. Para cada una de las preguntas tenemos que dar la respuesta. Entonces lo primero que preguntamos es ¿qué ha cambiado? ¿Por qué ocurrieron estos cambios? ¿Cuándo empezó? ¿Dónde está sucediendo? ¿A quién se le presentó? ¿Cómo se detectó el cambio? Ya cuando tengamos las 6 preguntas, tendremos un mejor entendimiento del problema y tal vez tengamos hasta una idea o una hipótesis de su posible solución o de su posible causa. Entonces, veamos un ejemplo ahorita. Tenemos un problema que dice: la tubería de las máquinas 1 y 4 presentan incrustaciones y fugas. Y la primera pregunta es: ¿qué ha cambiado? Resulta que se cambió el tipo de refrigerante. La segunda es: ¿por qué ocurrieron estos cambios? Faltaba refrigerante en el almacén. ¿Cuándo empezó? El día 12 de este mes. ¿Dónde está sucediendo? En las máquinas 1 y 4. ¿A quién se le presentó el problema? Al operador del segundo turno. ¿Cómo se detectó el cambio? En la inspección de mantenimiento del operador. Entonces, el primer uso de esta 5W y una H es para tener mayor claridad sobre el problema, al preguntarnos qué y por qué, cuándo, dónde, quién y cómo. Tenemos mucho más claridad de qué está pasando, qué ha ocurrido, qué cambios han pasado, etc. Nos puede hasta dar una pequeña pista de cómo solucionar el problema. El segundo uso del 5W y una H es como parte del método de 4 pasos del TWI de su tercer programa, que es el de métodos de trabajo o Job Methods, donde dice que es un plan práctico para producir mayor cantidad de productos de calidad en menos tiempo, haciendo uso del personal, maquinaria y materiales que actualmente están disponibles. O sea, lo que ya tenemos es solamente cómo mejorar. Este es de los primeros programas de mejora que se conocen, ¿no? Entonces, al igual que cualquier programa, el TWI maneja el método 4 pasos. Si no lo recuerda, visite el episodio número 5 donde hablo del nacimiento del TWI. Los 4 pasos para el método, para el Job Method son: primero, analizar el trabajo o hacer el famoso Job Breakdown, o es partir el trabajo en sus partes. El segundo es cuestionar cada actividad utilizando las 5W y una H. El tercer paso es desarrollar un nuevo proceso y para esto también utilizamos las 5W y una H. Y el último paso de ellos es aplicar este nuevo proceso. Entonces tengo este proceso y lo parto en todas sus actividades. Luego, a cada actividad la cuestiono utilizando las 5W y una H. Luego, voy a desarrollar un nuevo proceso también utilizando las 5W y una H. Y por último, lo aplicamos. Ese es el método 4 pasos. Entonces, utilizando las 5W, preguntamos: ¿por qué es necesaria la actividad? Primero, ¿por qué es necesario? ¿Qué propósito tiene? Fíjese, primero preguntamos: ¿por qué es necesario y por qué la hago? ¿Qué propósito tiene la actividad? ¿Dónde se debería hacer? ¿Cuándo se debería hacer? ¿Quién la debería hacer? ¿Quién es el mejor calificado para hacerla? ¿Y cómo es la mejor manera para hacerla? Y aquí, en el método del TWI, el orden es importante. Aquí sí seguimos este orden específico. Nunca cambiamos el orden, nunca preguntamos cómo primero o cuándo. En este caso, en este método, se utilizan en orden. Primero preguntamos por qué y qué. Luego, cuándo, dónde, quién, y por último vamos el cómo. En el tercer paso, hacemos la parte de desarrollar un nuevo proceso. Entonces, de las primeras 2 preguntas, que era por qué y qué, nos preguntamos: ¿es posible eliminar la actividad? Por eso van en ese orden. Lo primero que veo es: ¿realmente la requiero? Y si no la requiero,
las puedo eliminar. Entonces las voy simplificando el caso. Luego hago las 3 siguientes preguntas al mismo tiempo, que es ¿dónde, cuándo y quién? Y aquí lo que quiero hacer es a ver si es posible combinarlas o reorganizarlas. Y la última pregunta que hago es cómo se debería ejecutar, cómo es la mejor manera de hacerlos. Y aquí lo trato de ver si la puedo simplificar. En este segundo uso, las 5W y una H nos ayudan en el método 4 pasos de TWI a ver si las actividades eran necesarias y por lo tanto las podemos eliminar, o si las puedo reorganizar o combinar, o si la forma con la estoy haciendo la puedo simplificar y hacer de una manera más simple. Hagamos un pequeño resumen. Las 5W y una H fomentan el estado de ánimo de detective, es decir, hacer preguntas con propósito o ser curioso. Ir al lugar de los hechos, que los japoneses le llaman Gemba o Gemba. En otro episodio hablaremos del Gemba o los famosos Gemba Walks, que es la caminata Gemba, o ir al piso, el lugar donde ocurren las cosas. Estudiar relaciones entre hechos y sospechosos y buscar culpables o la causa raíz. También veremos otras técnicas para encontrar esto. Las preguntas sabemos que son qué, por qué, cuándo, dónde, quién y cómo, y nos ayudan a entender o a mejorar los métodos de trabajo. Vimos cómo esta herramienta tan sencilla y que ya tiene 120 años sigue siendo útil y viable. En el próximo episodio hablaré sobre otro tema también relacionado con la mejora, que son los enemigos de la productividad. Y si le ha gustado, no olvide darle like, suscribirse y activar sus notificaciones. Recuerde que seguimos caminando hacia su iluminación gerencial. Hasta la próxima.